La luna llena en la Sierra de Nayarit no es como la luna llena en ningún otro lugar del mundo. Eso lo sabía Próspero Elizalde desde los 9 años. Cuando su abuelo lo llevó por primera vez al cerro más alto de la propiedad en una noche de noviembre y le mostró cómo la luz caía sobre el valle con una claridad casi ofensiva. Como si el cielo hubiera decidido que esa noche no habría secretos ni sombras donde esconderse. Su abuelo le dijo algo que Próspero no entendió entonces y que pasó décadas sin entender completamente. Le dijo que la luna llena era una trampa. Que todo lo que vivía en el monte lo sabía, y que los animales inteligentes, los que de verdad entendían cómo funcionaba la cacería, nunca se movían cuando la luna estaba llena porque moverse bajo esa luz era moverse visto. Y que si algún día Próspero veía algo grande moverse en noche de luna llena, que supiera que ese algo no le tenía miedo a ser visto. Que ese algo quería ser visto. Próspero tenía ahora 72 años y todavía pensaba en eso cada vez que llegaba la luna llena. Su rancho se llamaba El Sauz, por los sauces que crecían junto al arroyo al oeste de la propiedad. Aunque 3 de los 4 sauces originales habían muerto en la sequía del 2011 y el cuarto estaba tan torcido y maltratado que ya nadie lo hubiera llamado sauce si no supiera la historia. El nombre quedó de todas formas porque los nombres de los ranchos no cambian aunque cambien todas las razones que los originaron. Son como cicatrices del paisaje, permanentes e independientes de su causa. Próspero era el tercer Elizalde en vivir en El Sauz. Su abuelo Norberto lo había establecido en 1923. Comprando la tierra con dinero que nadie de la familia supo nunca de dónde venía exactamente y que nadie preguntó porque en esa época había cosas que era mejor no preguntar. Su padre Ramiro lo había heredado y lo había trabajado durante 40 años antes de morirse de un infarto mientras arrancaba una cepa de maíz particularmente terca. Que era una forma de morir que a Próspero siempre le había parecido honesta y apropiada para el hombre que fue su padre. Y Próspero lo había heredado a su vez, lo había trabajado. Lo había defendido contra sequías y contra deudas y contra los años en que el gobierno decidió que los rancheros pequeños no merecían apoyo ninguno y simplemente no daba ninguno. Y lo seguía trabajando ahora aunque sus 3 hijas se habían ido a Tepic las 3 y sus 2 hijos uno estaba en Estados Unidos y el otro en Guadalajara y ninguno había mostrado el menor interés en volver. Le había propuesto a su esposa Guadalupe en múltiples ocasiones que se fueran a vivir con alguna de las hijas. Guadalupe era la que siempre decía que no. Tenía 70 años y la columna encorvada de alguien que había cargado cosas pesadas durante décadas y ojos que miraban con la serenidad específica de las personas que han visto suficiente de la vida para que pocas cosas la sorprendan. Decía que ella había llegado a El Sauz a los 19 años y que de El Sauz saldría en caja y que si alguno de sus hijos o hijas tenía problema con eso que viniera a discutirlo en persona. Nadie había venido a discutirlo. La conocían demasiado bien. Entonces vivían los dos solos en la casa de adobe y madera que el abuelo Norberto había empezado y que 3 generaciones habían ido modificando y ampliando hasta que ya casi nada del original quedaba. Excepto los muros del cuarto central. Que eran tan gruesos que en verano ese cuarto era el único lugar fresco de toda la propiedad. Tenían luz eléctrica desde 1987, cuando el programa de electrificación rural llegó finalmente a esa parte de la sierra. Y agua de tinaco que se llenaba con el sistema de captación que Próspero había construido hace 15 años conectando el techo a un sistema de canaletas y filtros. Tenían televisión satelital que funcionaba cuando no había viento, que era cuando no había viento, que en la Sierra de Nayarit eran aproximadamente 4 días al mes. Lo que tenían principalmente era tierra, silencio, trabajo y la rutina compartida de 2 personas que llevan 51 años juntas y ya no necesitan hablar mucho para comunicarse. Los problemas empezaron en octubre. Que en la Sierra de Nayarit es cuando las lluvias de verano terminan definitivamente y el monte empieza a ponerse pardo y los animales comienzan a sentir el cambio y a moverse de formas distintas. Próspero encontró la primera señal en el arroyo seco. Que en octubre ya no llevaba agua pero todavía tenía las orillas fangosas donde el agua había estado semanas antes y donde las huellas quedaban marcadas con claridad. Había ido al arroyo a revisar si los bordes necesitaban trabajo antes de que llegaran las primeras heladas del año, que agrietaban la tierra de cierta forma que luego era difícil de reparar. Encontró las huellas casi de inmediato porque estaban impresas profundamente en el fango seco, preservadas con la misma fidelidad que si alguien las hubiera vaciado en yeso. Se quedó mirándolas un momento antes de agacharse. Su espalda protestó cuando se dobló, como protestaba con cualquier movimiento que requiriera ángulo,
pero Próspero tenía años de práctica ignorando la espalda. Estudió las marcas con los ojos de alguien que había rastreado animales desde la adolescencia, que conocía la diferencia entre la huella de un puma y la de un jaguar. Que sabía leer el peso y la dirección y la velocidad de una criatura a partir de cómo sus patas tocaban el suelo. Lo primero que notó fue el tamaño. Grandes. Más grandes que cualquier felino que hubiera registrado en sus años en la sierra. Los felinos grandes dejan huellas grandes, sí, pero con una proporción interna determinada. Una relación entre el ancho de la almohadilla y la longitud de los dedos que se mantiene constante dentro de ciertos rangos. Estas huellas violaban esa proporción. Los dedos eran demasiado largos relativos a la almohadilla. Demasiado articulados en la base, con una amplitud de separación que no correspondía a ningún felino pero que tampoco correspondía a ningún otro animal que Próspero pudiera nombrar. Las contó. 4 dedos. Sin pulgar oponible, eso podía descartar varias cosas. Garras marcadas claramente en la punta de cada dedo, garras grandes que habían entrado varios centímetros en el fango incluso cuando estaba parcialmente seco. Lo que hablaba de un peso considerable y de unas garras no retráctiles, siempre afuera, siempre activas. Siguió el rastro corriente abajo durante un tramo, agachándose en cada huella, construyendo en su cabeza la imagen del movimiento. La criatura había caminado por la orilla del arroyo con paso deliberado, no con la prisa de algo que huye ni con la cautela de algo que caza activamente, sino con la tranquilidad de algo que considera ese territorio completamente propio y que no tiene ninguna razón para apresurarse. 200 metros corriente abajo el rastro salía del arroyo. La criatura había trepado la orilla, que tenía como 2 metros de altura en ese punto, dejando marcas de garras en la tierra de la pared vertical que mostraban que había subido prácticamente en vertical sin ningún esfuerzo aparente. Luego las huellas continuaban en el terreno plano de pastizal que se extendía hacia el este, hacia el corral donde Próspero tenía sus vacas. Las siguió hasta donde podía seguirlas, perdiendo el rastro cuando el pastizal se volvía más tupido y la tierra más dura. No llegó hasta el corral. Lo llamó Guadalupe desde la casa porque era hora de comer y Guadalupe tenía la costumbre de llamar exactamente una vez, sin repetir, y era decisión de uno estar o no estar. Durante la comida Próspero no mencionó las huellas. Guadalupe lo miró 2 veces con esa mirada de décadas que no necesitaba palabras para preguntar si algo andaba mal. Próspero negó con la cabeza ligeramente y ella asintió ligeramente y los dos siguieron comiendo en ese silencio compartido que después de 50 años de matrimonio ya tiene textura propia. Esa tarde revisó el corral. Todo estaba en orden. Las vacas estaban tranquilas, el cerco intacto, no había señales de que nada hubiera intentado entrar. Pero había huellas en el barro que rodeaba el bebedero, a 1,5 metros del cerco, huellas que reconoció como las mismas del arroyo. La criatura había estado ahí. Había caminado alrededor del corral. Había estudiado las vacas desde el exterior del cerco. Y se había ido. Próspero llamó esa noche a su compadre Liborio, que tenía rancho a 8 kilómetros al norte y que llevaba 40 años en esa sierra y sabía lo mismo que Próspero sobre animales de la región. Liborio escuchó la descripción de las huellas con el silencio de alguien que escucha algo que reconoce pero que preferiría no reconocer. Cuando Próspero terminó, Liborio preguntó si las había visto moverse en 2 patas. Próspero dijo que no, que solo había encontrado el rastro, que no había visto al animal. Liborio dijo que si lo veía que le llamara de inmediato, que si lo veía erguido sobre 2 patas que no esperara a llamar sino que disparara primero. Próspero preguntó por qué. Liborio dijo que su cuñado en Acaponeta había tenido problemas similares el año anterior y que al final había perdido 3 reses y un perro antes de que la cosa dejara de aparecer. Y que el cuñado juraba haber visto a la criatura de pie, caminando como persona entre sus árboles de mango, mirando hacia la casa. Próspero preguntó qué había hecho el cuñado. Liborio dijo que el cuñado había hecho lo que hacía mucha gente en esa situación. Se había ido. Había cerrado el rancho y se había ido a vivir al pueblo. Próspero colgó el teléfono y miró a Guadalupe, que estaba bordando en la silla junto a la ventana como hacía todas las noches y que sin levantar la vista del bordado preguntó qué había dicho Liborio. Próspero le dijo lo que había dicho Liborio. Guadalupe siguió bordando durante varios segundos, luego dijo que bueno, que iba a hacer él. Próspero dijo que no se iba a ir a ningún lado. Guadalupe dijo que ya sabía que no se iba a ir a ningún lado, que por eso preguntaba qué iba a hacer, porque hacer algo tendría que hacer. Próspero dijo que todavía estaba pensando.
Guadalupe dijo que pensara rápido porque la luna llena era en 4 días. Eso lo detuvo. Le preguntó por qué mencionaba la luna llena. Guadalupe finalmente levantó los ojos del bordado y lo miró con esa expresión específica que había perfeccionado en 5 décadas de matrimonio. La expresión que decía que ella sabía cosas que él no había considerado y que no iba a disfrutar cuando las escuchara. Dijo que su abuela, que había vivido hasta los 97 años en la sierra de Nayarit y que había visto más cosas en esa sierra que cualquier libro hubiera documentado. Le contaba de niña que ciertas criaturas usaban la luna llena no para cazar sino para comunicarse. Que se juntaban, que se movían en grupos bajo esa luz. Que era su momento de mayor actividad no porque fueran tontas y se expusieran sino porque había fuerza en números y porque la luna llena era su señal, su calendario, su momento. Próspero preguntó cuántas podrían ser. Guadalupe dijo que no sabía. Que su abuela nunca había visto más de 2 juntas y que eso ya había sido suficiente para que el rancho donde las vio perdiera 4 hombres en una semana. Luego volvió a su bordado como si hubiera estado discutiendo el precio del maíz. Los siguientes 3 días Próspero los pasó preparando el saus con una sistematicidad que venía de haber pasado su vida resolviendo problemas prácticos en condiciones difíciles. Que era básicamente la definición de ser ranchero en la sierra de Nayarit. Lo primero que hizo fue mover las vacas. Las llevó al corral más cercano a la casa, el que tenía cerco de piedra además de alambre, construido por su padre en los años 50 con piedras del mismo cerro. Muros de casi 1 metro de alto que complementaban el alambre de púas encima. Las vacas protestaron el cambio de rutina con la insistencia inútil que tienen las vacas para todo, pero eventualmente se instalaron. Lo segundo fue hablar con Guadalupe sobre el plan sin que pareciera que le estaba dando instrucciones, que era la única forma de hablar con Guadalupe sobre cualquier cosa que implicara su seguridad. Porque Guadalupe no recibía instrucciones sino acuerdos. Acordaron que si algo llegaba esa noche de luna llena ella estaría en el cuarto central, el de muros gruesos. Con la puerta asegurada con la barra de hierro y el teléfono en la mano marcando el número de Liborio listo para enviar. Acordaron que si escuchaba disparos esperaría 3 tiros antes de abrir la puerta. Solo 3. Guadalupe dijo que de acuerdo pero que si escuchaba más de 5 disparos y luego silencio iba a salir de todas formas, y Próspero calculó que no tenía argumentos contra eso y no los buscó. Lo tercero fue el armamento. Tenía la escopeta calibre 12 que había comprado en los 90, una Mossberg con capacidad para 6 cartuchos en el tubo. Confiable hasta el punto de que nunca le había fallado en ninguna circunstancia y que era el arma que más respetaba por esa razón específica. Tenía también una pistola 38 especial que guardaba cargada bajo el colchón desde 2008. Cuando los problemas del narco en la región habían hecho que tener una pistola accesible fuera no paranoia sino sentido común. Los cartuchos de la escopeta eran de 2 tipos, los de perdigón fino para aves y los de postas para animales grandes. Separó todos los de postas y los puso en el bolsillo del chaleco de trabajo que usaría esa noche. Contó 16 postas en total, contando los 6 ya en la escopeta. Consideró si era suficiente. No llegó a una conclusión satisfactoria así que dejó de considerar ese punto. Lo cuarto, y esto fue lo que le tomó más tiempo, fue construir el sistema de alerta. Instaló alambre fino, prácticamente invisible, cruzando los 3 accesos principales al rancho, a la altura de los tobillos de un hombre y más bajo todavía para un animal cuadrúpedo. Conectó cada alambre a un sistema de latas atadas con cuerdas, colgadas de las ramas de los árboles cercanos, de forma que cualquier cosa que tocara el alambre jalara las cuerdas y las latas sonaran. Era el sistema más básico posible, sin tecnología ninguna, sin electrónica, con 0 posibilidad de falla porque no había nada que pudiera fallar. El rancho de su abuelo no tenía alarmas modernas pero sí tenía esa lógica antigua, la que usaba lo que estaba disponible de la forma más directa posible. Lo quinto fue algo que no le había contado a Guadalupe porque sabía que Guadalupe lo hubiera detenido. Esa tarde, mientras la luz todavía era suficiente para ver con claridad, Próspero siguió el rastro del arroyo en dirección opuesta a la de la vez anterior, hacia el norte. Hacia donde el terreno subía empinado hacia las partes altas de la sierra donde pocos rancheros de la región habían estado jamás. Fue siguiendo las huellas durante casi 1 hora, trepando por lugares donde había que usar las manos además de los pies, hasta que llegó a un punto donde el rastro se dividía. No eran 2 rastros del mismo animal en momentos diferentes. Eran 2 rastros diferentes.
Las huellas eran similares pero no idénticas, una ligeramente más grande que la otra, con una diferencia en el ángulo de los dedos que hablaba de individuos distintos. Los dos rastros venían desde distintas direcciones y se juntaban en ese punto, como dos caminos convergiendo en una intersección, y desde ahí un solo rastro conjunto bajaba en dirección a El Sauz. Guadalupe había tenido razón. Eran dos. Próspero se quedó parado en ese punto durante un tiempo que no calculó, mirando los dos rastros separados que se convertían en uno. Pensando en lo que eso significaba para esa noche y para el plan que había construido asumiendo que habría uno solo. 2 cambiaba la geometría de todo. 2 significaba que mientras uno atacaba de frente el otro podía flanquear. 2 significaba que si herías a uno el otro no huía sino que tal vez atacaba con más fuerza. 2 significaba que 6 cartuchos de postas más 10 de reserva podrían no ser suficientes si no acertaba bien. Bajó de vuelta al rancho con esa información reorganizando sus planes mientras caminaba. Para cuando llegó a la casa tenía algo diferente en mente. Algo que no era exactamente el plan original sino una versión modificada del mismo que requería que Guadalupe participara más activamente de lo que habían acordado. Se lo explicó durante la cena. Guadalupe lo escuchó completo sin interrumpir, que era señal de que lo estaba tomando en serio porque Guadalupe normalmente interrumpía. Cuando Próspero terminó, ella dijo que entendido, que ella haría su parte, que él no se metiera en la cabeza que iba a interferir. Próspero dijo que nunca había pensado eso. Los dos sabían que era mentira pero era una mentira de las que se permiten después de 50 años. La noche de luna llena llegó con el cielo completamente despejado, que era lo que Próspero había esperado y lo que también había temido. Sin nubes la luna iluminaba con esa claridad que su abuelo le había descrito décadas atrás, una luz sin sombras que hacía que el rancho pareciera fotografiado en blanco y negro. Cada objeto con su contorno nítido, cada árbol y cada piedra perfectamente definidos. El tipo de noche donde uno podía ver a 100 metros con facilidad si sabía a qué mirar. Próspero se posicionó a las 8 de la noche, 2 horas antes de que la luna alcanzara su punto más alto. Se ubicó en el ángulo nordeste del rancho, en el punto que le daba visibilidad simultánea hacia los 2 accesos principales desde el norte, que era la dirección de donde venían los rastros. Se acomodó entre 2 piedras grandes que su padre había usado décadas atrás como base para una cerca que ya no existía. Lo que le daba cobertura por los lados sin impedirle el campo de visión hacia adelante. Tenía la escopeta en las manos, el chaleco con los cartuchos de reserva, una botella de agua y nada más porque la incomodidad era parte de la espera y la espera era parte del trabajo. Guadalupe estaba en la casa con la puerta del cuarto central asegurada y el teléfono listo y en la mano además de algo que Próspero había visto cuando se lo contó y que le había generado una mezcla de orgullo y preocupación que no supo cómo manejar al mismo tiempo. El machete del abuelo Norberto, que llevaba décadas colgado en la pared de la sala como decoración y que resultó estar todavía perfectamente afilado porque Guadalupe lo afilaba cada 6 meses sin que nadie se lo hubiera pedido y sin mencionárselo a nadie porque ella consideraba que era simplemente sentido común mantener afilado algo que existía para cortar. Las primeras 3 horas fueron silencio y frío que bajó más de lo esperado para octubre. Próspero se había puesto el chamarro grueso pero el frío de la sierra de noche tiene una forma de encontrar los ángulos entre la ropa y la piel que ningún chamarro resuelve completamente. Lo aceptó como aceptaba el frío desde niño, como una condición del entorno que existía independientemente de la opinión que uno tuviera sobre ella. A las 11 sonó la primera lata. Fue el acceso del este, no del norte donde esperaba. Próspero giró despacio, sin movimiento brusco, reorientando el campo de visión. Las latas habían sonado y callado en un segundo, lo que significaba que algo las había tocado y luego evitado más movimiento. Algo que cuando el alambre resistió no empujó ni rompió sino que paró, evaluó y buscó otra ruta. Eso no era comportamiento de animal que reacciona por instinto. Era comportamiento de algo que reconoció la trampa y decidió rodearla. Próspero ajustó la posición de la escopeta. 20 segundos después sonó la segunda lata, la del acceso norte. Al mismo tiempo, casi simultáneamente, a menos de un segundo de diferencia. Los 2 accesos activados casi al mismo tiempo significaba que los 2 animales se habían coordinado, que uno había ido al este mientras el otro iba al norte, que no era coincidencia sino estrategia. Próspero sintió algo que reconoció como el tipo específico de miedo que no paraliza sino que aclara. El miedo que viene cuando uno comprende que está en una situación más complicada de lo que planeó y que el margen de error es menor de lo que quisiera.
Esperó. Inmóvil. Respirando despacio y bajo. La luna iluminaba el rancho con esa claridad sin sombras que su abuelo había descrito como trampa. Y fue exactamente esa luz la que le permitió ver a la primera criatura cuando salió de la línea de árboles al norte, a unos 40 metros de donde él estaba parado. Era grande. Era la primera confirmación física de lo que las huellas habían sugerido y la confirmación fue peor que la sugerencia porque las huellas eran abstractas y esto era concreto, tridimensional. Moviéndose. Se desplazaba en 4 patas con una fluidez que no correspondía al tamaño, con hombros más altos que la cadera, la cabeza baja y la nariz trabajando. Olfateando el aire con movimientos de la cabeza que barrían el espacio delante de ella sistemáticamente. No miraba al azar. Buscaba con método. Próspero buscó con los ojos la segunda criatura. No la encontró inmediatamente. La primera estaba en el campo abierto entre los árboles y el corral, visible con claridad bajo la luna. La segunda no estaba donde esperaba, no en el acceso del este desde donde había activado la lata. Buscó en los flancos, en la línea de sombras que los árboles proyectaban hacia el sur, en el perímetro del corral donde las vacas habían empezado a moverse inquietas. La encontró cuando ya estaba demasiado cerca. Estaba al sur, no al norte ni al este. Había activado la lata del norte como señuelo y luego se había movido en un arco amplio, bordeando completamente el acceso norte, para aparecer por el lado que Próspero menos vigilaba. Estaba a 12 metros, casi frente a la pared sur de la casa, y se había erguido sobre las patas traseras en el momento en que Próspero la vio. Alcanzando esa altura que no correspondía a nada de la fauna conocida de la sierra, con los brazos extendidos y la cabeza girada directamente hacia donde Próspero estaba escondido entre las piedras. Lo había encontrado. No sabía cómo. No lo sabía entonces y nunca lo sabría con certeza. Lo que sí supo es que en ese momento la segunda criatura también giró la cabeza hacia él. Y los 2 pares de ojos que brillaban con esa luz refleja de color verdoso se clavaron en su posición al mismo tiempo, y la coordinación de ese momento tenía algo que no era instinto animal. Era comunicación. Era planificación compartida ejecutada en tiempo real. Próspero disparó a la más cercana, la que estaba erguida al sur, apuntando al centro del torso desde 12 metros. La posta de calibre 12 a esa distancia no tiene mucho margen para salir mal si uno apunta razonablemente. La criatura se dobló hacia adelante con el impacto, cayendo de las 2 patas a las 4. Y emitió un sonido que Próspero guardó después en la categoría de cosas que era mejor no describir demasiado detalladamente porque una vez puestas en palabras se volvían más reales de lo que uno puede manejar fácilmente. La primera criatura, la del norte, cargó. No fue hacia Próspero. Fue hacia la casa. Próspero tardó un segundo en entender la táctica y ese segundo fue el que la criatura necesitaba para ganar distancia. Salió de su posición corriendo, algo que su espalda y sus rodillas le cobraron en tiempo real. Apuntando hacia la criatura que ya estaba a 5 metros de la puerta principal de la casa con toda la velocidad y el impulso de algo que no tiene duda sobre lo que va a hacer. Disparó el segundo cartucho al flanco de la criatura mientras corría. No fue un tiro limpio porque correr y apuntar son 2 cosas que no se complementan bien, pero la posta alcanzó la pata trasera izquierda y la criatura trastabilló, perdió el paso. Redujo la velocidad sin detenerse completamente. Llegó a la puerta un segundo antes de que la criatura llegara. Un segundo es mucho cuando uno sabe para qué usarlo. No entró a la casa. Se plantó frente a la puerta con la escopeta a la cadera, no al hombro porque no había tiempo para apuntar con cuidado. Y disparó el tercer cartucho directamente a la masa de pelaje y músculo que llegaba hacia él. A esa distancia, con esa munición, el efecto fue definitivo en cuanto al dolor que produjo y al movimiento que interrumpió. Aunque no definitivo en cuanto al resultado final porque la criatura cayó y se levantó y cayó nuevamente sin quedar inmóvil. Próspero cargó el cuarto cartucho. La segunda criatura, la que había caído al sur, estaba de pie otra vez. Lo veía desde allá, desde esa distancia de 20 metros, y Próspero tuvo que hacer la elección que nunca quiere uno hacer en esas situaciones. La de cuál amenaza atender primero cuando las 2 son inmediatas. La que tenía enfrente estaba más cerca y más activa. La que tenía atrás estaba de pie pero todavía moviéndose con la cautela de algo que duele. Cuarto cartucho al que tenía enfrente. Al cuello. El animal cayó definitivamente esta vez, cayó de lado y no volvió a levantarse aunque los costados seguían moviéndose con la respiración. Próspero giró.
La segunda criatura había avanzado 10 metros mientras él atendía a la primera. Estaba a 10 metros de él ahora, en 4 patas, y la herida en el torso que el primer disparo había producido le hacía apoyar el lado izquierdo de forma irregular, pero seguía moviéndose. Seguía teniendo en los ojos esa evaluación constante que nunca dejaba de ser lo peor de todo. Quinto cartucho. Al pecho. La criatura retrocedió 2 pasos, 3, y se detuvo. No cayó. Se quedó parada mirándolo con esa herida que en cualquier animal conocido habría sido incapacitante. Y el hecho de que siguiera de pie con eso decía algo sobre su biología que Próspero no tenía tiempo de analizar en ese momento. Cargó el sexto y último cartucho del tubo. Entonces oyó abrirse la puerta de la casa. No debía abrirse. El acuerdo era 3 tiros antes de abrir. Ya habían sido 5. Próspero quiso gritar que se cerrara, pero sabía que gritar en ese momento era dividir la atención de la criatura entre los dos, que tenía a 10 metros. Y lo que quería era que esa atención estuviera completamente en él. Guadalupe salió con el machete del abuelo Norberto. No corrió hacia la criatura. Eso hubiera sido diferente y hubiera terminado diferente. Fue hacia la primera criatura, la que estaba caída de lado con los costados moviéndose todavía, y le plantó el machete con una precisión y una decisión que habían en Próspero incluso en ese momento. Incluso en el terror y la adrenalina de lo que estaba viviendo, un reconocimiento claro de que había pasado 50 años al lado de alguien que nunca había terminado de sorprenderlo completamente. La segunda criatura giró la cabeza hacia Guadalupe. Próspero disparó el sexto cartucho. El tiro fue al lado de la cabeza porque la criatura había girado y porque desde esa distancia y con esa luz el ángulo ya no era el mismo de antes. No fue el tiro que hubiera querido. Fue suficiente para que la criatura volviera la atención hacia él, para que los ojos que habían estado mirando a Guadalupe volvieran a mirarlo a él. Para que la evaluación constante de esos ojos lo tuviera a él como variable principal. Metió la mano al chaleco buscando los cartuchos de reserva. La criatura cargó. No completamente. Dio 2 pasos hacia él y luego vaciló, como si en esos 2 pasos algo hubiera cambiado en el cálculo que hacía constantemente. Como si alguna variable en la ecuación que la criatura llevaba corriendo en tiempo real hubiera producido un resultado diferente. Se detuvo a 5 metros. Lo miró. Miró a Guadalupe detrás de él. Miró al cuerpo de la primera criatura. Volvió a mirar a Próspero con la escopeta recargada apuntándole directamente. 5 metros era demasiado cerca para fallar. La criatura pareció entender eso. Retrocedió. 1 paso, 2, sin apartar los ojos de él. Sin el movimiento brusco que hubiera indicado huida, sino con la retirada lenta y deliberada de algo que ha decidido que en este momento específico la ecuación no favorece el ataque. 3 pasos, 4, hasta que llegó a la línea de árboles. Se quedó ahí parada en el límite de la sombra y la luz durante lo que a Próspero le pareció mucho tiempo, aunque probablemente fueron segundos. Luego desapareció en la oscuridad del monte. Próspero no bajó la escopeta durante 2 minutos completos. Cuando finalmente la bajó, Guadalupe estaba a su lado. No había escuchado acercarse porque Guadalupe tenía esa forma de moverse en silencio que él había observado en 51 años sin explicársela nunca. Le puso la mano en el brazo, que era la señal que tenían los dos para decir que todo estaba bien sin tener que decirlo con palabras, que a veces las palabras llegan tarde y el contacto llega puntual. La primera criatura estaba muerta. La segunda se había ido. Eso no era resolución. Eso era exactamente el problema. Pasaron el resto de la noche encerrados en el cuarto central con la barra en la puerta y la escopeta cargada apoyada en la pared y la pistola 38 sobre la mesa. No durmieron. Hablaron poco. En algún punto Guadalupe preparó café en el hornillo de gas que tenían en el cuarto para cuando fallaba la luz y los dos tomaron el café caliente en el frío de las horas entre medianoche y amanecer y esperaron que el cielo aclarara. Al amanecer Próspero salió primero, despacio, revisando cada ángulo antes de avanzar. No había señales de que la segunda criatura hubiera vuelto. Las huellas en la tierra mostraban la dirección de la retirada, hacia el norte, hacia las partes altas de la sierra. Se perdían en el terreno duro antes de que pudiera seguirlas más allá de 100 metros. El trabajo de ese día fue el mismo trabajo que había hecho la primera vez en la historia anterior y que tendría que hacer cualquier persona en esa situación: la pira, el fuego. Las horas largas de espera mientras el calor hacía lo que tenía que hacer, el silencio que hay que mantener después.
Guadalupe participó en partes del trabajo sin que Próspero se lo pidiera y sin que ninguno de los dos hablara mucho sobre lo que estaban haciendo, porque hablar demasiado sobre ciertas cosas a veces las hace más difíciles de terminar. Al atardecer, cuando el trabajo estaba hecho, Próspero llamó a Liborio. Le dijo que había tenido problemas serios pero que estaban resueltos, en parte. Liborio preguntó en parte cómo. Próspero le explicó que eran dos y que uno había sobrevivido y se había retirado hacia la sierra. Liborio fue silencioso durante un momento y luego dijo que le informara a los otros rancheros de la zona sin entrar en detalles. Solo que tuvieran cuidado y que revisaran sus cercos y que si veían huellas que llamaran. Próspero dijo que lo haría. Esa noche, antes de acostarse, Próspero escribió. No era hombre de escribir normalmente, su letra era la de alguien que aprendió lo suficiente para manejar las cuentas del rancho y poco más. Apretada y con las palabras a veces unidas cuando la mano no levantaba el lápiz entre ellas. Pero escribió con cuidado esa noche, eligiendo las palabras con la deliberación de quien sabe que lo que escribe importa. Escribió sobre las dos criaturas. Escribió sobre la coordinación entre ellas, que era lo más importante de todo, lo que cambiaba completamente cómo había que pensar en defenderse. Escribió que atacar a una inmediatamente ponía en peligro al otro lado. Escribió sobre la retirada, que no había sido derrota sino cálculo, y que eso significaba que la segunda criatura podría volver con diferente estrategia. Escribió que la luna llena era el momento de mayor riesgo pero no el único momento de riesgo. Escribió sobre el machete de Guadalupe con una nota al margen que decía que mantenerlo afilado había sido buena decisión y que quien leyera eso tomara nota. Guardó las páginas en el forro interior de la Biblia familiar, que era el libro que nadie tiraba nunca aunque no lo leyera. Que sobrevivía a las mudanzas y a los años con la permanencia de los objetos que tienen peso simbólico independiente de su contenido. Las páginas quedarían ahí. Alguien las encontraría cuando la Biblia pasara de generación en generación como pasaban siempre estas Biblias. Con las fotos y los papeles importantes metidos entre las páginas y la historia de la familia registrada en los márgenes con letras de distintas épocas. Guadalupe ya estaba en la cama cuando Próspero terminó. Estaba dormida o hacía como que dormía, que con Guadalupe era a veces difícil distinguir porque era buena en las dos cosas. Próspero se acostó despacio para no despertarla, si es que dormía. Y se quedó mirando el techo que conocía desde niño con sus vigas de madera y sus manchas de humedad antiguas que tenían formas que su imaginación de niño había convertido en animales y mapas y cosas. Sin nombre. La luna ya había bajado pero su luz todavía entraba por el resquicio de la ventana en una franja diagonal que cruzaba el cuarto. Próspero la siguió con los ojos hasta que llegó a la pared, a la sombra que hacía la escopeta apoyada ahí, lista, cargada, a alcance de la mano. Pensó en la segunda criatura en las partes altas de la sierra. Pensó en si volvería sola o si esperaría. Pensó en lo que su abuelo le había dicho sobre la luna llena, que era una trampa, que los animales inteligentes no se movían cuando la luna estaba llena porque moverse bajo esa luz era moverse visto. Que si uno veía algo moverse en luna llena era porque ese algo quería ser visto. Y pensó, por primera vez desde que todo había empezado, en algo que no había considerado antes. Pensó que si la primera criatura había querido ser vista, si su presencia visible bajo la luna llena había sido deliberada. Entonces había estado haciendo lo mismo que Próspero había hecho durante esas semanas. Había estado evaluando. Había estado midiendo las defensas, la respuesta, las capacidades del hombre que vivía en ese rancho. No estaba atacando esa primera noche de luna llena. Estaba reconociendo. La luna siguiente era en 28 días. Próspero se quedó mirando el techo durante mucho tiempo. La franja de luz se movió lentamente por la pared mientras la luna seguía su camino. Las manchas de humedad del techo, esas que de niño veía como animales y mapas, tenían ahora otras formas o quizás las mismas formas que su mente adulta interpretaba diferente. Guadalupe se movió a su lado y sin abrir los ojos dijo que ya parara de pensar tan fuerte porque no la dejaba dormir. Próspero dijo que estaba tratando. Guadalupe dijo que tratara mejor. Luego puso la mano sobre el brazo de él, que era la señal, y los dos se quedaron callados en ese silencio que después de 51 años ya era la cosa más habitada del mundo. Afuera, la sierra de Nayarit guardaba sus secretos con la misma indiferencia de siempre. Y en algún punto del monte, entre los árboles altos y las quebradas oscuras donde la luna llena no llegaba completamente.
Algo esperaba su propio amanecer con la paciencia específica de lo que sabe que el tiempo trabaja a su favor. 28 días.